Bueno, estamos con Diego de Aquino, es economista y también titular del Centro de Estudios en Economía, Sociedad y Tecnología. Diego, muchísimas gracias por acercarte a Los Tureros. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andas? Bueno, mira, yo creo que ando mejor que la economía, pero no es decir que ando muy bien, sino por todos los desafíos que enfrenta y, como decimos al inicio, Diego, ha sido una semana de alto voltaje por todos los cambios, por empezar en el gabinete, donde asumió la ministra Silvina Batakis en reemplazo de Martín Guzmán. La ministra, tras su asunción, ya ha dado algunas declaraciones que nos dan indicio por dónde puede ir la política económica. Te hemos convocado para ir tratando algunos de esos temas y me gustaría empezar por el mostrador, por lo que la gente ve diariamente, que son los precios. Ella se ha mostrado a favor de lo que sería un acuerdo de precios. Ahí de fondo tenemos una placa con otros puntos. Y básicamente lo que ha dicho es, no se puede permitir los movimientos especulativos, hay que trabajar sobre un esquema de precios para tener en cuenta. No vamos a reducir la inflación a un dígito en el corto plazo y estamos trabajando en una canasta de bienes y servicios. ¿Cómo ves estas primeras señales? ¿Vos creés que esto va a ser efectivo para poder controlar o domar esta inflación crónica que venimos arrastrando en Argentina? Para controlar la inflación no va a ser efectivo. Sí puede llegar a ser un paliativo para la inflación muy alta que está bordeando un proceso hiperinflacionario como estamos insertos este año. Digo, tratando de entender los dos aspectos, me parece, de lo que menciona la ministra. Posiblemente pueda servir como un paliativo, particularmente para los sectores más sufridos por el proceso inflacionario, que los segmentos de la sociedad con ingresos fijos, jubilados, asalariados, donde la inflación le come el hígado todas las semanas. Y sobre ese aspecto me parece que un proceso de acuerdo, la extensión del programa de precios cuidados, no sé cómo lo llevarán a cabo, puede servir para un paliativo para que esto no se desborde. Ahora, para contener la inflación, para que la gente entienda, es el proceso que estamos insertos desde el año 2007, 2008 en adelante, que es una inflación que está arriba de 18, 20%, y este año estaríamos yendo al 75, 80, así como venimos. Para ese proceso, este tipo de medidas no sirven, no es la manera. No son efectivos, claro. No son efectivos. Bien, sí, decía 75, 80, que es un número, ella habló de que en el corto plazo no se va a llegar a un dígito, y de hecho parte de la oposición marcaba de que la inflación podía llegar a los 3 dígitos. ¿Ustedes tienen en ese sentido alguna estimación de la inflación anual que pueda tener 2022? Y la estimación es simple, todo depende de si uno se para en los últimos 12 meses, la estimación de inflación está dando lo que la gente ha visto del orden del 60-61%. Ahora, si nos paramos en el inicio del año calendario, que es el 1 de enero, y hacemos la proyección de los primeros 5 meses, que es que hay estadística, junio todavía no está publicado, aunque ya se habla que sería superior a la de mayo, digamos, muy probablemente la inflación esté en el orden del 75-80%, en la medida de que lo que pase durante este julio, por lo que vos señalabas, que ha sido una semana muy caliente, donde se está ya empezando a conversar de que es muy posible que la inflación de julio, la que estamos entrando, esté en el orden del 8-10%, que ya sería un número muy inquietante. En ese caso, muy probablemente podamos ir a lo que algunos colegas sostienen, que es los 3 dígitos, arriba del 100%. Bien, hay un precio de la economía que los argentinos miran de reojo a la hora de ahorrar, que es el dólar. Sí. Bueno, la ministra ha dicho el dólar oficial no se va a devaluar. Fue una declaración en el programa allí a 2 voces en TN, pero tenemos un tape que quiero que revisemos porque ha tenido otras declaraciones también. Lo vemos. Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son efectivamente los dólares que tendrían que haber ido, porque son escasos, tendrían que haber ido al sector productivo, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente, pero sí me parece conceptualmente... Te digo, porque que viene vacaciones de invierno, después viene el mundial, ¿no? Sí, se va a ver mucha gente. Sí. Y bueno, y además la gente tiene derecho a viajar. Pero... Sí, el tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Bueno, ahí estaba una frase que generó polémica e incluso está siendo portada en algunos sitios online de noticias. Diego, la frase puntual es: el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. ¿Esto es así en materia económica? Es una falacia, digamos, lo que dice la ministra, porque en realidad lo que hay que aclarar es que cuando ella dice que los dólares
que salen por turismo, digamos, deberían aplicarse a la producción, lo que tiene que explicar es que los dólares que entran, el gobierno obliga a quien exporta a traer los dólares. Entonces, por ejemplo, el caso del muchacho este de River, digamos, ¿sí? Que ha usado de ejemplo. Sí, De la venta de Julián Álvarez, que generó ingreso en dólares y después supuestamente hubo dificultades para la compra de Borja. Ahora se estaría destrabando. Si nosotros tuviéramos una situación normal, natural, en lo que es el manejo del comercio exterior y el mercado de cambio, más allá del tipo de cambio único no, ¿sí? Seguramente River podría dejar los dólares en el exterior, los euros, traer una parte. Pero bueno, el Estado obliga a los exportadores a traer los dólares y obviamente los castiga pagándoselos al tipo de cambio oficial y encima le cobra retención. Entonces, esos dólares que ella dice que es, en vez de dárselo a quien viaja, se lo tiene que dar a quien produce, parte de una idea falaz que el Estado primero se tiene que hacer de los dólares para luego asignarlo. Y es un error, porque en realidad, en cualquier economía capitalista, los precios son los que asignan los recursos. El Estado, por supuesto, se apropia de una parte o regula en una parte, pero no está en el centro entre quien exporta, ¿sí? Quien exporta granos o un jugador de fútbol. Le dicen, bueno, perfecto, ahora tiene que traer los dólares. ¿Cuándo? Mañana, pasado. Le dan tiempos perentorios, le dan tipo de cambio de castigo y esos dólares se los apropia el Estado. Y el Estado dice, bueno, ahora yo lo tengo en una cajita y venís vos que querés viajar y dice, no, ahora no te lo voy a dar, se lo voy a dar a otro señor que quiere crear empleo. Ese concepto de que está el Estado siempre al medio, no funciona así el mundo capitalista, digamos, esta es la realidad. Y ese es el puntapié de la falacia. Bueno, de hecho, en ese sentido, ella acaba de decir, tenemos que planificar el uso de los dólares. Con lo cual, bueno, va a generar tensiones como vos los decías. Ahora, si te pregunto por el nivel de los dólares, ¿vos lo ves al tipo de cambio? Porque ella ha dicho no se va a devaluar. Competitivo, retrasado. Ahí no es cierto, el tipo de cambio está devaluado. Ella se puede dar el derecho a decir que no va a devaluar porque en realidad lo devaluó Guzmán antes de irse, esta es la realidad. Las últimas medidas restrictivas cuantitativas que puso y la obligación que le impone a todos los importadores obligados. ¿Quiénes son los importadores obligados? No es quien quiere viajar. Quien quiere viajar por turismo no es un importador de divisa obligado. El importador obligado es quien quiere producir o quien tiene una necesidad de viajar por un motivo de salud o por un viaje de negocio. Bueno, a eso le han dicho básicamente, no te vamos a dar los dólares. ¿Y de dónde lo saco? Y sácalo del contado con liqui o del MEP, que lo va a pagar a 270, 280 como está cerrando hoy. O sácalo de tu cuenta en dólares. Perfecto. Vamos a otro tema que seguramente va a generar debate porque tiene que ver con el bolsillo. Hablamos... Sí, perdón. Ahí te contesté una segunda cuestión, que es si el tipo de cambio te atrasó o no. En realidad el tipo de cambio en 270 y entre 250 está en el tipo de cambio de equilibrio. Eso es lo que la gente tiene que entender. El que está artificiosamente generado es el tipo de cambio 130, que es el oficial, que es la segunda parte de la explicación. Bien, o sea, entre 250 y 270 vos ves el precio de equilibrio. Es otro cálculo que es muy simple. El tipo de cambio oficial es 130. El tipo de cambio solidario, que se llama, que el que viaja tiene que pagar con la tarjeta, es de 215. Básicamente el atraso que tiene respecto de precio 130 de 25%. Si el de 130 le aplicara el gobierno una corrección de devaluación por retraso del crowding peg que viene teniendo respecto a la inflación, ese 25% de los 130 llevaría el tipo de cambio de tarjeta de 2.15 a 2.75. Bien. O sea que, mirándolo de un lado o del otro, el tipo de cambio de equilibrio hoy en Argentina está alrededor de 250 a 275 hoy. Con la inflación que hay, nominalmente crece. Bueno, hablando de números, el tema de segmentación de lo que es los subsidios, especialmente los pagos de tarifas. Ella dice que la ministra necesitamos avanzar rápidamente con la reducción de subsidios, con un programa que tenga una protección para quienes más lo necesitan. ¿Vos lo ves viable desde la implementación? Se le preguntó cuáles iban a ser las variables de cálculo para hacer justamente esta reducción de subsidios. No dio detalles, pero insinuó que podrían ser ingresos y consumo. ¿Es posible hacer una segmentación de este tipo? Como lo había pensado el ministro anterior, yo creo que no era de fácil aplicación. La verdad que no sé cómo lo piensan implementar, creo que sí es necesario, esto hay que decirlo. Es una locura que Argentina esté subsidiando, nos esté subsidiando a los argentinos que podemos pagar los servicios por debajo de lo que valen. Es
el Estado no tiene las capacidades para aplicar este tipo de regla por ingreso, por consumo de forma rápida. Pensemos simplemente el banco con el cual uno opera o la tarjeta de crédito, si tiene la capacidad con uno de darnos el crédito correcto o la tasa correcta. Sabemos que no, porque todos peleamos y renegamos con eso. El Estado, para los millones de argentinos que somos, no tiene esa capacidad automática. Sí creo que se apelan a un mecanismo inverso, donde en realidad podría haber una quita pareja de subsidios y un refuerzo de subsidios en el bolsillo de los más necesitados para pagar. De ese punto de vista sí, porque en ese caso sí tiene como las bases de datos ordenadas, que son las de AUH, la de jubilaciones mínimas, la de programas sociales, donde ahí están identificados los segmentos, pero bueno, eso implica cambiar el modelo, retirar el subsidio de la oferta y ponerlo en la demanda, que en realidad es lo que habría que hacer, que es lo que el sentido común diría, es el precio tiene que ser el precio y aquellos que no lo pueden pagar se los completa, como hace la obra social con los medicamentos, hace el PAMI con los jubilados, bueno, completarle en el bolsillo de los más postergados para que puedan cumplir. Si van por ese camino lo pueden hacer rápido, si no, yo no lo veo tan rápido. Bien, la otra definición fue, yo creo en el equilibrio fiscal, y anunció que iba a seguir el programa económico que ya viene implementando Alberto Fernández. Tenemos también un segundo tape donde también habla de los ejes que va a tener la gestión en los próximos meses. Lo vemos. Los 3 ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Bueno, vuelvo al tema del equilibrio fiscal y también las metas que exige el Fondo Monetario Internacional. Ella ha dicho en ese sentido, tenemos que cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en cada revisión de las metas seguramente habrá algunas modificaciones. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que el programa tal cual fue suscripto ya había nacido con modificaciones ya que no habían alcanzado a incorporarse. Es decir, cuando se firmó hubo algunas novedades, como fue la invasión de Rusia a Ucrania, el cambio de los precios del petróleo y de algunos granos, y las condiciones de nuestro país, que claramente había ya una previsión, y eso yo creo que el fondo ha sido flexible en ese sentido. Y está comprendido y es tolerable. Ahí la única cuestión de fondo es si el sentido del programa que se firmó se altera o no. Por lo que ha dicho la ministra, entiendo que no, lo cual es bueno, porque eso le daría cierta certidumbre. Ahora, si uno mira lo que suscribió Argentina en materia de déficit, particularmente déficit primario, los números son caprichosos, con los niveles de inflación que tenemos nosotros, la nominalidad, un acuerdo que hay que decirle a la gente no está suscripto en dólares. En materia de déficit fiscal el acuerdo está suscripto en pesos constantes de otro año, una cosa muy difícil de seguir y de percibir. Bueno, dentro de ese contexto de mucha inflación, que no está contra una moneda dura, que está con otra moneda constante, que no es los pesos que tenemos en los bolsillos, sino es una conceptualización de pesos de otro momento. Sobre eso hay valores que son 1,5, 2,8, 0,9, es decir, yo como profesional digo, ¿por qué 0,9 y no 1 o no 1,1 de déficit fiscal, que eso es lo previsto para el año 2023? Con lo cual yo digo, la flexibilidad va a estar, es obligación, y yo creo que el Fondo Monetario en su premura por firmar el acuerdo también cedió desde este punto de vista. Ahora, yo le prestaría mucha atención a lo primero que dijo la ministra, que es el tema de la solvencia, porque el déficit habla del flujo y la solvencia habla del stock. Es como los hijos con los padres, ¿cierto? Los hijos pretenden no tener déficit cuando inician su vida profesional o personal, sin embargo, la solvencia no la tienen. La solvencia viene desde el punto de vista del patrimonio, y el patrimonio está todo el prestigio y lo que se llama el track record, lo que uno hizo en el pasado, y normalmente eso tienen que pedirle a los padres, que le presten solvencia para afrontar el futuro. Entonces, yo creo que ahí en ese sentido es muy importante que Argentina sea vista como un país solvente, y para eso tiene que honrar las deudas. Si nosotros no honramos las deudas, como en una familia, deja de ser confiable y por lo tanto deja de ser solvente, más allá que uno pueda tener o no patrimonio. Si uno tiene patrimonio y no paga las deudas, se lo ejecutan. En los países
no los ejecutan, con lo cual la única relación de compromiso es honrar las deudas de forma consuetudinaria. Perfecto. Bueno, tenemos 3 temas más. Uno lo menciono nada más. Ha dicho también la ministra, no habrá aumento de retenciones en la exportación agropecuaria, pero necesitamos que liquiden sus reservas. Bueno, un poco lo que hablabas vos, acá habrá que ver si estimulan verdaderamente el mercado y las exportaciones, como está diciendo, para que, digamos, los productores agropecuarios puedan comercializar esta materia prima y generar de divisas. Pero voy al otro punto que también ha generado, como veníamos diciendo, debate, el proyecto de salario básico universal. Está impulsado por el Frente Patria Grande de Juan Grabois y ya lo ha presentado el diputado Itay Hackman. Básicamente es una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores de bajos ingresos. Hay que decir que estas modalidades de salario básico universal también se han estudiado en otras latitudes y países del mundo. ¿Cómo ves vos, Diego, la implementación de un proyecto como este, o si lo ves viable, dado que también Argentina ya tiene una base muy grande de planes sociales, donde algunos debaten que atentan contra la cultura del trabajo? Bueno, yo creo que ahí hay 2 dimensiones. Una, la que vos señalás, que es la dimensión ética, si se quiere, en nuestra última parte, que es si corresponde o no darle a aquellos que no tienen ingreso un ingreso de sostén. Digo, en la discusión ética no voy a opinar, sí opino en la parte económica. Las condiciones hoy no están dadas para que Argentina pueda discutir de esa manera un salario básico universal, simple y sencillamente porque no tenemos la productividad suficiente para quienes generan excedentes puedan transferirle a quienes no lo hacen, no importa el motivo, el marginal de excedente para poderse sostener en la vida cotidiana. Para poderlo llevar a cabo, la única manera sería desarmar una trama de subsidios que hay sobre oferta, subsidios sobre demanda, controles de precio, y no veo viable que eso pueda ocurrir en simultáneo con discutir un salario básico universal. Si se desarmaran los esquemas de subsidio, regulaciones, posiblemente podría encontrarse un salario universal de equivalencia con la UH, con las jubilaciones mínimas, con un montón de subsidios que se otorga a la oferta para que llegue o llegue malamente a la demanda, pero es un mecanismo sumamente complejo y en las condiciones que tiene el país no parece algo realizable. Bien, para cerrar, ¿te animas a darnos un tip para el bolsillo? Aunque sea de compra minorista. De compra minorista, bueno, digamos... ¿Es conveniente estoquearse? Algo que hacen, por ejemplo, algunos que dicen, bueno, escucho, va a faltar café, ¿tengo que ir a comprar café? Sí, entrar a especular con cosas que uno no conoce no es lo más recomendable, digamos. Si alguien tiene un bar, y le viene bien, digamos, estoquear café, que lo haga, y máxime si después tiene la capacidad de revenderlo y entiende que ahí tiene una oportunidad. Y en primer lugar si lo consigue, porque están diciendo que algunos proveedores no liberan mercado. Bueno, ahí viene el otro tema, si lo consigue, pero para quienes no tienen una especialidad y quieren reservar valor, normalmente van al dólar, o van a las propiedades, o van a algunos bienes durables. Yo creo que la dificultad que hay hoy de acceder al dólar, aparte que el acceso que hay es como ilegal, digamos, ese dólar blue, es un dólar no declarado, yo creo que en Argentina hay una gran oportunidad para comprar propiedades hoy, quienes tengan la posibilidad, claro. Y quienes tengan pequeñas cantidades, si están dispuestos a ir al mercado blue, y yo empezaría a pensar en comprar euro antes que dólares, digamos. ¿Ah, sí? Y sí, porque el euro ha bajado a un piso histórico en los últimos 20 años, y ahí hay una corrección de relación entre euro y dólar que muy probablemente en un par de años, digamos, venga una reversión, ¿cierto? Bien.